Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Discutían entre sí. ¿Y por qué discutían entre sí? Porque no creían lo que Jesucristo estaba diciendo, que había que comerlo. Por lo tanto, si discutían entre sí, no habían entendido como habían entendido en otras oportunidades cuando Jesucristo sí hablaba simbólicamente. Cuando él decía, por ejemplo, yo soy la puerta, ellos entendían que por él había que pasar, punto. Porque no discutían entre sí, ¿y por qué se dice que la puerta? ¿Y dónde está la chapa? No veo dónde está la llave, es que no tiene la manija, ¿será por qué que la puerta? ¿Es que acaso es de madera, se cree hierro? Que no, entendían. Cuando Jesucristo decía, yo soy el camino, la misma cosa, no discutían entre sí, pero ¿por qué se dice que es el camino? Es que es de piedra, es que está ¿de qué? De barro, ¿por dónde nos quiere conducir? Nada, entendía que había que seguirlo, que había que ir con él, entendían perfectamente, pero aquí sí discutían, porque el Señor está hablando muy en serio, tan en serio es que en este capítulo 6, en el versículo 55 dice lo siguiente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si el protestante no escucha bien esas palabras, yo creo que se engaña. Cuando él dice, mi carne es verdadera comida, no está hablando simbólicamente, no, es verdadera, mi carne es verdadera comida. No está diciendo mi carne simbólicamente se puede entender como comida, no, no. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No está diciendo mi sangre, no, se puede entender como bebida. No, mi sangre es verdadera bebida. No nos enredemos las entendederas. Estos judíos les parecía prácticamente increíble lo que estaban escuchando. Y obviamente, ¿por qué? Porque no lo estaban tomando simbólicamente como en otros textos cuando dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, o yo soy el camino, o yo soy el buen pastor, cosas de estas, ¿ya? Entonces, aquí el Señor Jesucristo está hablando bien clarito. Lo curioso es esto, querido hermano católico, piense lo siguiente, los hermanos separados dicen que Jesucristo tiene el poder, Él es Dios todopoderoso, Él hace milagros, Él hace prodigios porque Él tiene el poder de Dios. ¡Aleluya, viva Jehová! Y cuando se trata de convertir el pan en su carne, en su cuerpo, y el vino en su sangre, ahí sí Jesús como que no tiene poder, ahí no. Y entonces, como no lo pueden explicar, entonces se montan, ¿no?, en todos los malabares habidos y por haber para desdeñar la transustanciación. Transustanciación. Quiero compartir con ustedes lo que dice la fe de Westminster, ¿no?, de los hermanos protestantes. Dice lo siguiente, esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y el vino a la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de una crasa idolatría. Es decir, para ellos Jesucristo en la Eucaristía es una idolatría y de ahí se desprenden muchas supersticiones. ¿Qué es lo que dice la fe de Westminster? Publicaciones El Faro, México, 1984-1993, capítulo 29, artículo F. ¿No? Entonces eso ha traído muchísimas supersticiones y además es una crasa idolatría. Creen en la transustanciación. ¿Sí? Pues mire lo que decía San Cirilo, ¿no? Cirilo de Jerusalén en el año 350 más o menos. Los que reciben la comunión deben estar plenamente convencidos que lo que aparenta ser pan no es pan, aunque sabe así, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que aparenta ser vino no es vino, aunque el sabor es así. Pero es la sangre de Cristo. En el año 350.
Martín Lutero, en el año 1517 en adelante, fue cuando empezó a desbaratar toda la realidad del magisterio, a ensamblar la Sagrada Escritura, a transformar la doctrina y a liquidar la liturgia. Eso fue lo que hizo este señor Martín Lutero. Y de ahí todos sus hijitos, los que firmaron esta fe de Westminster, que afirma que esto es pura superstición y pura idolatría. Eso lo dicen los hombres. ¿Qué dice Cristo Jesús? ¿Qué dice su palabra? Lo siguiente, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Bien. Y vemos cómo Pablo cuenta que él recibió por parte del Señor lo que a su vez él les viene a compartir. Que la noche de Pascua el Señor tomó el pan, ¿no? Lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Cuando él dice, esto es mi cuerpo, cuando Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, es donde hay el cambio de sustancia, porque tenía el pan en sus manos. Y dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Y fíjese lo que decía San Pablo, a ver si es un símbolo, a ver si concuerda con esa confesión de fe de Westminster, donde dice que eso es pura superstición y pura idolatría. San Pablo lo que dice es todo lo contrario, que el que quiera comer la carne del Señor, el cuerpo del Señor, examine muy bien su conciencia, porque si consume el cuerpo de Cristo indignamente, se acarrea su propia condenación por no reconocer en él el cuerpo. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los protestantes que dicen que es un símbolo, que es una analogía, o a Cristo Jesús que dice que es verdadera comida y verdadera bebida? Si hasta los judíos discutían en aquella época, ¿por qué nos habla así? No entendían el lenguaje, estaba hablando en serio. Entonces, vemos como un hombre de iglesia en el siglo IV ya decía y ya hablaba de cómo la gente entendía, comprendía y asumía, ¿no?, la realidad de ese pan, que era el cuerpo del Señor. Sí, sabía pan, pero es el cuerpo de Cristo. Sí, sabía vino, pero es la sangre de Cristo. Cirilo de Alejandría, más cercano que Martín Lutero y mucho más cercano que todo este montón de sectas protestantes que no le hacen caso a la Sagrada Escritura, porque más claro no puede ser. Si yo encuentro en la Sagrada Escritura, en estos episodios del capítulo 6, donde nos hacen referencia al discurso del pan de vida, y donde yo encuentre la palabra simbólico, que habló de manera simbólica, que habló analógicamente, hermano, yo podría decir, lo siento mucho, estamos equivocados, llevamos 2000 años de historia en error. Pero no, el error es de ellos, porque por ningún lado dice simbólicamente. Al contrario, lo que dice es verdadera comida y verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí no hay campo para la analogía, para lo simbólico. No. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.